Abran sus Biblias en Romanos capítulo 12 y vamos a estar considerando en la mañana de este día los versículos 7 y 8. La semana pasada estuvimos viendo acerca de los dones, cómo servir a Cristo con nuestros dones, y en esta ocasión va a ser una segunda parte de esa predicación, porque no terminamos de ver acerca de los dones que Pablo nos habla aquí en este pasaje, en este capítulo. Así que vamos a considerar en esta mañana los siguientes dones que nos habla en el versículo 7 y el versículo 8. Pero antes vamos a orar, hermanos. Padre, gracias te damos por permitirnos estar aquí reunidos en este lugar, todos en un solo corazón, Señor. Recibiendo, Padre, aquella palabra tuya que tienes para que podamos nosotros crecer en la fe. Pedimos que quites toda distracción, que abras nuestro entendimiento para recibir con amor esa palabra que tú has dejado para nosotros. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Una cosmovisión es la manera en cómo nosotros nos vemos, cómo nos desarrollamos como humanos y cómo encajamos en un ambiente determinado. Eso es lo que se llama una cosmovisión. Cómo nos desarrollamos, cómo nos vemos cada uno de nosotros en un ambiente determinado. En nuestro planeta existen dos cosmovisiones. Una es la cosmovisión del mundo y la otra es la cosmovisión cristiana. Nosotros lo entendemos también como dos reinos, el reino del mundo y el reino de Dios, en el cual la vida espiritual del mundo se mueve de esa manera. Y como es de esperarse, cada cosmovisión tiene sus propios valores. Los valores del mundo se basan en lo que la gente obtiene, lo que consiguen, lo que poseen, y la manera también en cómo actúan para realizar todos sus deseos. Esa es la cosmovisión del mundo. Para nosotros es muy fácil entender esto porque es demasiado obvio que el mundo se maneja, gira alrededor de estos valores. Si ustedes se fijan en la gente que los rodea, se darán cuenta de que sus pensamientos siempre están enfocados a adquirir cada vez más. Adquirir. Ese es el pensamiento del mundo. Tienen un carro, buscan tener otro carro. Tienen una casa y envidian la casa del vecino. Buscan la mejor ropa de marca, bolsos costosos, viajes, celulares de la última generación. Y trabajan ellos arduamente para conseguir todo lo que desean. Ese es el enfoque. El enfoque que para ellos es estar trabajando, descuidando cualquier otra situación, pero el trabajo para ellos es lo más importante porque es la manera en que ellos se van adquiriendo, se van haciendo de cosas que ellos desean. La Biblia ilustra esta codicia insaciable en Proverbios 30:15, comparándola. Esta codicia insaciable la compara con sanguijuelas. Las sanguijuelas, si no las conocen, son unos animales que andan regularmente en los ríos, en los charcos, se pegan a las personas o a los animales y chupan sangre sin saciarse nunca hasta que explotan. Dice Proverbios 30:15, la sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Esa es la manera en que la Escritura compara esta codicia insaciable. Pero ese es el mundo, esa es la cosmovisión del mundo. Por otro lado, están los valores de la cosmovisión cristiana. Estos valores no están enfocados en lo que se pueda obtener, sino en lo que se puede dar. Muy contrario a lo que el mundo, el valor de la cosmovisión del mundo, la cosmovisión cristiana se enfoca en lo que el cristiano puede dar, o cuando menos así debería de ser. El cristiano también trabaja y debe trabajar para tener lo necesario para vivir
y agradece a Dios por ello. Pero el cristiano no ambiciona más de lo que Dios le da. El cristiano se conforma con lo que Dios le da. Pero esto no debe de ser tomado como un conformismo de dejadez, de abandono, de desidia. El cristiano trabaja y debe trabajar. La Escritura dice que el que no trabaje, que no coma. El trabajo es algo instituido por Dios. Pero la manera en que el cristiano trabaja no debe de ser para estar adquiriendo cosas, sino para estar glorificando a Dios con su trabajo. De hecho, un cristiano debería de trabajar mejor que un incrédulo, porque con esto glorifica a Dios con su trabajo. Además, el cristiano también puede ser bendecido por Dios grandemente. La Biblia nos habla de personajes piadosos que recibieron muchas bendiciones económicas, fueron muy ricos. De los hombres más ricos que han existido en todos los tiempos han sido personas creyentes también. Tenemos el caso de Salomón, tenemos el caso de Job, de Abraham. Pero la adquisición desmedida de bienes y el afán por obtenerlos nunca debería ser la meta de un cristiano. La meta de un cristiano debe de ser dar, entregarse incluso él mismo. Esa debe de ser la meta de todo cristiano, de entregarse por completo a Dios. Y para ello Dios les da dones, como ya hemos visto, Dios les da dones a todos. A cada cristiano Dios le da un don, pero esos dones Dios se los ha dado no para que se sirvan de ellos, sino que sirvan con ellos. Eso es para lo que Dios da los dones. Pero para hacer eso es necesario que el cristiano, aquel que ya ha sido renovado en su entendimiento, se entregue a Dios completamente en sacrificio vivo, como lo vimos en la predicación anterior. De esta manera, los dones que Dios da de forma individual a cada uno de nosotros, todos unidos, formamos un cuerpo por medio del cual la iglesia va avanzando. Cada uno de nosotros tenemos un don. No hay nadie aquí, ni nadie en las iglesias que no tenga un don y que ese don deba ser utilizado de manera en unión con los demás dones de los demás hermanos para formar un cuerpo, de esa manera ir avanzando en el reino de Cristo. En nuestra predicación ya consideramos todo esto, es únicamente una manera para poder entender, para poder repasar aquello y entender lo de los dones. Y también vimos en la predicación anterior, estuvimos viendo el don de profecía. Ese don ya lo estuvimos estudiando. Así que en el sermón de hoy estaremos meditando en los siguientes dones que Pablo menciona aquí en esta carta, que son el don del servicio, el don de enseñar, el de exhortar, el de repartir, el de presidir y el de hacer misericordia. Son muchos dones los que vamos a ver, pero no se asusten, son cortitos, vamos a explicarlos de manera que lo entendamos, no exhaustivamente como vimos el de la profecía, pero esperemos en el Señor que nos ayude a comprenderlos de manera en que podamos nosotros también aplicarlos, ver qué dones tenemos y de esa manera nosotros aplicarlos. Vamos entonces a leer nuestras Biblias en Romanos capítulo 12, versículos 7 y 8 únicamente, y dice así. Vamos a tomarlo desde el 6 para entrar en el contexto. Dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El don de servicio, que es el primero que vamos a ver, se manifiesta en que aquel que posee este don tiene la humildad necesaria para ayudar a los demás sin esperar nada a cambio y únicamente con el propósito de que Dios sea glorificado.
Ese es el don del servicio. Todo aquel que tiene el don del servicio debe de manifestar, ayudar a los demás sin esperar nada a cambio. Ahora el servidor, el que tiene el don del servicio, tiene un lugar muy especial dentro de la economía de Dios que lo coloca por encima de aquellos que desean ser servidos. Eso es lo que tiene este don. En la economía de Dios tiene un lugar muy especial que lo coloca por encima de aquellos que les gusta ser servidos. El propio Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo de esto en Mateo 20, acompáñenme a Mateo 20, versículo 25, Mateo 20, 25. Mateo 20, 25, después de que se le acerca, dice aquí en el versículo 20, después de que se le acerca la madre de los hijos de Zebedeo y le pide al Señor, le hace una petición de que cuando el Señor vaya al cielo y se lleve a sus hijos, uno se sienta a la derecha y otro a la izquierda. ¿Recuerdan ese pasaje? Pero el Señor les da una enseñanza aquí acerca de la humildad y del servicio, dice el versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Un cristiano que ha recibido el don del servicio debe utilizarlo para beneficio de los demás. Tiene que ejercer ese servicio de manera humilde para que sea de beneficio no únicamente para la iglesia, sino para todas las demás personas que lo rodean. Ese es un don de servicio. Pero también dentro de la iglesia, aquellas personas que Dios les ha dado el don del servicio, también aquellas personas tienen un lugar muy especial dentro de la iglesia. La palabra utilizada en esta carta para servir es diaconía, de donde se deriva el vocablo diácono. Un diácono, como sabemos, es aquel que sirve en la iglesia, dentro de la iglesia, y que arregla o trata los asuntos que no están relacionados con las funciones propias del pastor. Ese es un diácono. Voy a repetir, un diácono es aquel que sirve dentro de la iglesia en los asuntos que no están relacionados con los asuntos propios del pastor, como es la enseñanza, la predicación de la palabra, la administración de los sacramentos. El diácono se encarga de las cuestiones administrativas, del mantenimiento, y se preocupa de cuidar que todos los elementos de la iglesia funcionen de manera correcta para ser utilizados en los servicios, en las asambleas, en todo lo de la iglesia. Eso es lo que hace un diácono. Por lo tanto, el diaconado en una iglesia es un servicio esencial igual que el del pastorado. Ambos son iguales de necesarios. Puesto que cuando el diácono ejerce sus funciones, le quita al pastor la carga que el pastor toma al ejercer funciones de diaconado también, y de esa manera el pastor se encarga únicamente en la predicación de la palabra, en el estudio de la palabra, se dedica también en la oración y al cuidado de las ovejas. Esas son las cargas que el diaconado le quita al pastor cuando se encarga de todas las cosas de la iglesia para que el pastor ejerza su función como pastor. Esta es la manera en que la Escritura define el diaconado.
Vayan a Hechos capítulo 6, versículo 1 al 4. Hechos 6, 1 al 4. Dice así: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, hablan de los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Por lo tanto, la función del diácono dentro de la iglesia es igualmente importante que la función del pastor. Se compaginan, hay un equipo que se forma. Ahora, dentro de la iglesia, todas aquellas personas que sirven son nombradas en la Escritura como el ministerio del diaconado. No se trata de personas especiales que tengan, aunque realmente para ejercer cada función de la iglesia está especificado en 1 Timoteo los requisitos que se deben de tener, porque debe de ser una persona también entregada. Para servir en la iglesia debe de ser una persona entregada y de buen testimonio para que pueda entonces poder servir a los demás. Ese es entonces el don del servicio. Dice: el que enseña en la enseñanza, y este es el siguiente don que vamos a tratar. Dentro de las funciones de la iglesia, aquel que tiene el don de la enseñanza también es muy importante que lo ejerza, porque es un don que no se da regularmente a la mayoría. El don de la enseñanza es un don muy específico y por lo tanto es muy importante que el que lo tenga por gracia lo ejerza para el beneficio de la iglesia. A esta persona Dios le ha dado la capacidad para aprender y para desarrollar lo aprendido de tal manera que los oyentes puedan comprender aquello que la Escritura tiene para cada uno de ellos. Por ejemplo, si alguien se subiera aquí al estrado y leyera las Escrituras sin explicarlas, es muy probable que muchas cosas no comprenderíamos el mensaje que trata la Escritura de decirnos. Es necesario que exista un maestro que las interprete de manera simple, pero que no pierdan su esencia. Yo recuerdo hace muchos años nos contaban una anécdota acerca de un personaje muy importante, creo que era un presidente de un país centroamericano, que le pidió a uno de sus ayudantes que le leyera la palabra. Y el ayudante estaba capacitado, era una persona capacitada para explicar la palabra, y cuando termina de leerla, le dice: Señor, le dice, lo que aquí quiere decir es, y le iba a explicar, y le dice el presidente, le dice: a mí no me diga lo que quiere decir, a mí dígame lo que dice, porque yo estoy suficientemente grandecito para entender eso. Pero esto no lo hacían porque hay lugares donde donde no prestan atención a otros libros, sino únicamente a la Escritura. Pero sin embargo, la Escritura nos habla de que algunos han sido designados como maestros. Así que para nosotros es importante que nosotros leamos libros de buenos hombres, de hombres piadosos que Dios ha utilizado para que de esa manera nosotros podamos entender la Escritura. Hay cosas difíciles de entender, como dice el apóstol Pedro, y es necesario que se nos explique. Pero hay quienes no quieren tomar otros libros, aun cuando son unos libros
muy buenos, de buenos maestros, porque creen que ellos pueden comprender todo el mensaje de la Escritura. En Hechos 3:15, y vamos a ver cómo lo necesario que es que haya maestros de la Escritura. En Hechos 3:15, después de la lectura del Antiguo Testamento que hace Pablo, que se hace en la sinagoga, los principales de la sinagoga invitaron a Pablo y a Bernabé para que les dieran una palabra de exhortación, y esto se refiere a que les interpretaran lo que se había leído. Hechos 3:15. Es Hechos 13:15, hermanos, discúlpenme, es Hechos 13:15. Hechos 13:15. Dice, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. Y da Pablo entonces una explicación acerca de lo que es el Evangelio. En Lucas 4:16, el Señor hace lo mismo también cuando en la sinagoga explica, el Señor Jesucristo explica el pasaje que aparece en Isaías 61. Vayan a Lucas 4:16. Lucas 4:16. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado, hablando de nuestro Señor, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Dice, y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura dentro de vosotros. El Señor mismo nos da una muestra de que se tiene que explicar la escritura para que nosotros podamos entenderla. En Hechos capítulo 8, versículo 26, Felipe también interpreta las escrituras al etíope. Hechos 8:26. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. El ministerio de la enseñanza debe de ser un ministerio que aquel que lo tenga lo ejerza libremente,
que no lo guarde, porque es necesario para el crecimiento del reino de Dios. Ahora, el ministro, el pastor, debe de ser una persona que sea adecuado para enseñar también. Es una de las características que debe de tener un ministro, un predicador, un pastor. Pero no únicamente el pastor puede ejercer ese ministerio. Hay hombres también, hay hermanos a los cuales el Señor les da ese don de la enseñanza. No es necesario que sean pastores para ejercerlo. Si es necesario que tengan buen testimonio, es necesario que realmente sepan enseñar, que realmente tengan ese don, pero no es necesario que sean pastores y pueden ejercer el don de la enseñanza. El siguiente don el que nos habla Pablo es el de la exhortación, y dice el que exhorta en la exhortación. La palabra exhortar significa incitar a alguien con palabras a que haga o deje de hacer algo. Esta exhortación puede ser en forma de advertencia, de persuasión, de amonestación, de ruego, de invitación. Esa es la exhortación. Cómo alguien ejerce el don buscando la manera de advertir, de persuadir, de amonestar a algún hermano para que éste sea bendecido por ese don. Afortunadamente en las iglesias existen hermanos y hermanas que tienen el don de la exhortación. Y estos hermanos, estas hermanas son utilizados por Dios para animar, para fortalecer a un hermano que esté pasando una prueba difícil. Es muy necesario el don de la exhortación en nuestra iglesia. Dios también utiliza a estos hermanos, a estas hermanas para advertir a los hermanos cuando están viviendo una vida equivocada. Los usa para persuadir a los que están en pecado a que se aparten de su pecado y los anima también a vivir una vida con una conducta recta, una conducta sana. Este don, hermanos, este don es un don muy valorado dentro de las iglesias, porque hay hermanos, regularmente hay hermanos que necesitan un hombro donde poder recostarse, donde poder descansar de aquellas cargas que llevan. Cuando están afligidos, cuando están desanimados, cuando están deprimidos, necesitamos nosotros, hermanos y hermanos, que sepan exhortar, que tengan el conocimiento de la Escritura, que vivan una vida de testimonio, que puedan ellos detectar cuando un hermano necesita una exhortación. Muchas veces el pastor no puede detectar todo, pero estos hermanos tienen ese don, tienen la capacidad de detectar todo ello. La Escritura nos enseña el valor del ministerio de la exhortación. Pablo y Bernabé exhortaban a los discípulos a que permanecieran animándolos en la fe en tiempos de tribulación. Dice Hechos 14:22. Hechos 14:22. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieren en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. El cristiano no siempre va a tener la vida fácil. De hecho, un cristiano no tiene una vida fácil. Es constantemente atacado por el pecado, constantemente atacado por las tentaciones, constantemente atacado por los incrédulos. Así que es necesario que haya hermanos y hermanas que exhorten a aquellos hermanos que puedan estar desanimados, como dice el apóstol Pablo, que permanezcan en la fe porque nosotros entramos en el reino de Dios a través de muchas tribulaciones. Pablo encarga a Timoteo que ponga especial cuidado en la exhortación para evitar que entren en la iglesia malas doctrinas. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 1 al 3. Le dice el apóstol Pablo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y muertos en su manifestación en su reino,
que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es de ahí la importancia de la exhortación para evitar que entren también en las iglesias falsas doctrinas. Cuando alguien usa su don de la exhortación sobre un creyente inmaduro que está batallando con la fe, le produce ánimo para seguir adelante y para obedecer en todo lo que la Escritura demanda. Es por eso que es muy necesario que haya hermanos, hermanas que tengan ese don y que lo ejerzan para el beneficio de los hermanos inmaduros. El siguiente don es el que reparte, dice, el que reparte, reparta con liberalidad. Y esto de repartir se refiere a la acción de dar con un espíritu de generosidad. El suplir las necesidades de aquellos que carecen de lo más elemental es parte no únicamente del cristiano, sino que es una ley moral escrita en el corazón de todos los hombres. El no hacer esto es porque nosotros estamos negando la ley moral que debería de haber en nosotros. Ese es un don que prácticamente se debe de dar o deberíamos de tener todos, porque es una ley moral que Dios ha escrito en el corazón de todos los hombres. Dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y esto nosotros podemos ver que aún entre los impíos existen rasgos de esta ley. En Romanos tenemos un ejemplo, en segunda de Reyes, capítulo 6, Segunda de Reyes, capítulo 6, podemos ver un ejemplo de esto en la historia que nos narra la Escritura acerca de aquellos hombres leprosos que encuentran comida cuando Samaria estaba sitiada. En Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 24, nos habla acerca de cómo Siria tiene sitiada a Samaria y cómo hay hambre dentro de esa ciudad. Las ciudades eran amuralladas, estaban encerrados, y dice así: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reinó todo su ejército y subió y sitió Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos al mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Era tal el hambre que había ahí en la ciudad de Samaria, que habían llegado a cometer canibalismo. Aún a sus propios hijos habían llegado a cometer el canibalismo. Pero el Señor, por boca de Eliseo, manda una profecía diciéndoles que el día siguiente el hambre terminaría en Samaria. Ahora, dentro de las ciudades no se permitía, las ciudades eran amuralladas y no se permitía la entrada a los leprosos. Los leprosos vivían fuera de los campamentos, vivían fuera de las ciudades. Y dice aquí en el versículo 3 del capítulo 7, dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella.
y si nos quedamos aquí también moriremos. Vayamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos, y si nos dieren la muerte, moriremos. A ellos les daba lo mismo. Les daba lo mismo entrar a la ciudad, iban a morir de hambre, si no es que no les permitían la entrada, si iban con los sirios, los iban a matar, así que para ellos era lo mismo. De todas maneras, ellos pensaban que iban a morir. Versículo 15. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyera estruendo de carros, ruido de caballos y estrépitos de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de ahí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron. Y vueltos entraron en otra tienda y de ahí también tomaron y fueron y lo escondieron. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien. Hoy es día de buena nueva y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora, entremos y demos la nueva en casa del rey. Los leprosos sabían que quedarse con todo sin repartir, viendo la necesidad que había en la ciudad de Samaria, era ir en contra de los principios establecidos por Dios. Hay un don de repartir, de entregar, de dar con liberalidad en el corazón de cada persona. Desgraciadamente eso se ha perdido y es necesario que Dios reparta ese don con liberalidad, el don de dar con liberalidad en personas para que lo ejerzan, sobre todo dentro de las iglesias. Pero nadie puede entregar el servicio a Cristo si antes no hay un temor de Dios en él. Se ha perdido el que la gente dé, el que la gente entregue todo con liberalidad. Pero es únicamente por el temor que pone Dios en el corazón de uno que podemos nosotros ejercer ese don que Dios pone. Únicamente cuando nosotros amamos, cuando hay un amor de nosotros hacia Cristo, es cuando nosotros podemos ejercer ese don hacia los demás. Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Si amamos a Cristo, entonces nosotros podemos dar más, entregar más de aquello que Dios nos ha dado. El siguiente don es el que preside con solicitud. Esto de presidir quiere decir, tiene que ver con el liderazgo. Y se refiere mayormente a los encargados de los gobiernos de las iglesias. Ese es el liderazgo. Se refiere a los ancianos o a los pastores designados para vigilar las costumbres, para llevar el orden, la disciplina en la iglesia, así como para corregir las faltas de todos los miembros en las iglesias. Esta es una gran responsabilidad que tiene que llevarse, como dice aquí, con solicitud, con diligencia, con celo, porque de ahí depende que la iglesia camine de una manera correcta. Un anciano debe saber de gobernar bien, debe saber ejercer el liderazgo en la iglesia para que ésta vaya de acuerdo a lo que Dios tiene establecido. Este es uno de los requisitos que Dios da para que alguien pueda ejercer el don del pastorado, del liderazgo. Dice 2 Timoteo 5:17, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Si en una iglesia no hay liderazgo, cada miembro de la iglesia va a hacer lo que le parezca. Y esto nos lleva a considerar aquella enseñanza primordial del libro de los jueces. ¿Recuerdan cuál es la enseñanza del libro de los jueces?
Jueces 17:6 dice, en ese tiempo no había rey en Israel y cada quien hacía lo que bien le parecía. ¿Cuál fue el resultado de todo eso? Que Israel vivía en completo acecho todos los días. Había una completa anarquía en el pueblo de Israel porque no había liderazgo, que eran constantemente atacados por los enemigos de Israel. Igual en una iglesia, cuando no hay un liderazgo firme, hay un liderazgo fiel, la iglesia es constantemente atacada por el enemigo de nuestras almas. Y por último, hermanos, tenemos el don de la misericordia. Dice, el que hace misericordia con alegría. Dios capacita a quien da este don de la misericordia con una sensibilidad especial al sufrimiento y a la tristeza. Quien recibe este don de la misericordia se preocupa por aliviar las dificultades que están pasando otros miembros de la iglesia. Ese es el don de la misericordia. Es muy diferente al de exhortar. Aquí en lo que hace Dios es capacitar a las personas y les da discernimiento para detectar cuando hay una necesidad en algún hermano. Se preocupa por aliviar las dificultades. Nuestro Señor Jesucristo nos deja un ejemplo de esta en la parábola del buen samaritano. Vamos a Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25. Conocemos esta parábola y vamos a leer, dice, y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondió, dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino acerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándole vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y tú haz lo mismo. Dios nos muestra con esto que la generosidad también es una ley escrita en el corazón de los hombres. Pero el creyente ejerce ese don para glorificar el nombre de Dios. Y puede utilizarlo, ¿de qué manera puede utilizar un creyente el don de la misericordia? Puede utilizarlo visitando enfermos, en ministerios carcelarios, visitando orfanatos, visitando asilos, asistiendo también incluso a los hermanos en sus necesidades. Ese es el don de la misericordia. Proverbios 14:21 dice, peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado. Ahora este don debe de ejercerse con alegría, nunca debe de ejercerse, ninguno de los dones debe de ejercerse con presión, pero este don en especial debe de ejercerse con alegría, porque de otra manera, en lugar de avivar el sufrimiento de aquella persona a la que está ayudando, le va a causar más sufrimiento. A esto Juan Calvino en su comentario sobre este don dice lo siguiente, nada consuela mejor a un enfermo o afligido que ver el rostro de alguien consolándole con un corazón gozoso, dispuesto diligentemente a socorrerle.
Por lo contrario, si la persona necesitada descubre tristeza en lo que lo asisten, interpretará su ayuda como hecha con desprecio y desgano hacia él. Este don de la misericordia debe de darse con alegría, con gozo, de veras de corazón, para que nosotros podamos utilizar cada uno de los dones que Dios nos da, hagámoslo con gozo. El que haga misericordia, hágalo con alegría. ¿Qué trae para nosotros, hermanos, de enseñanza esta carta, esta parte de la carta? Esta parte de la carta nos debe de obligar a cada uno de nosotros a preguntarnos cómo estamos ejerciendo el don que cada uno de nosotros hemos recibido. Porque todos hemos recibido un don. Yo estoy seguro que cada uno de los que estamos aquí tenemos un don. Cada uno de ustedes ha recibido un don de los que hemos mencionado. Así que la pregunta la vuelvo a hacer de manera más directa, más personal. ¿Está usted, hermano, está usted, hermana, ejerciendo el don que ha recibido por gracia? Si usted está ejerciendo su don, lo felicito, la felicito. Pero si usted ha recibido un don por gracia y no lo está ejerciendo, usted está cometiendo pecado. Y no lo digo yo, lo dice la Escritura. Santiago 4:17 dice, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hay un himno muy antiguo, con esto termino, hay un himno muy antiguo escrito por Frances Havergal en los años 1800, llamado Mi vida di por ti. Y una de sus estrofas dice así: mi vida di por ti, mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé. Por ti inmolado fui, por ti inmolado fui. ¿Qué has dado tú por mí? ¿Qué ha dado usted por Cristo, hermano, hermana? ¿Ha entregado realmente aquello que Dios le ha dado? Y yo le invito en esta mañana a que medite qué don usted ha recibido y lo entregue a Cristo. Entréguese a Cristo. No hay nada mejor, de verdad se los digo, que entregar todo a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias.